Hablar de productividad personal no siempre significa hablar de objetivos laborales. Es verdad que estamos pensando siempre en proyectos, en tareas, en cosas que tengo que conseguir, pero fíjate que además de eso también estarían las temáticas más personales. Quiero correr una maratón, quiero practicar la meditación o incluso quiero perder peso o adelgazar. Al final todas las actividades son hábitos y estos hábitos hay que construirlos con productividad. Necesitamos tenerlos anotados en algún sitio y sobre todo, lo más importante, que se cumplan de verdad. En este vídeo en concreto hablaremos de perder peso. Sí, 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 no hablaremos de técnicas milagrosas, por supuesto, hablaremos de la productividad aplicada al adelgazamiento, es decir, cómo puedes utilizar las estrategias de productividad para perder peso y así sentirte mucho mejor. Vamos allá, sin más dilación, a ver estas estrategias prácticas para que puedas adelgazar y lo más importante, que lo hagas con productividad. Y finalmente, eso sí, que lo consigas. Vamos allá. El primer tip es el más fundamental de todos y es que como mínimo deberías dormir 6 horas al día. Y esto al final estamos hablando de sueño reparador, no simplemente de estar encima de la cama y ya está. Es verdad que te podría hablar de técnicas milagrosas de productividad para mejorar tu eficacia. Sí, 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 todo eso está muy bien, pero al final dormir es la clave de todos los males. Al final es lo que realmente mejora nuestra productividad diaria. De hecho, cuando duermes estas 6 horas, existe, de acuerdo, un microbioma en tus intestinos, que básicamente son todas las bacterias que tenemos ahí, que lo que hacen, de acuerdo, es adecuarse a tu reloj interno. El problema que tenemos con el reloj interno es que si no lo ajustamos bien, es decir, dormimos poco, comemos a destiempo, al final tenemos un problema serio con este microbioma y se ve afectada nuestra digestión. Eso hoy en día sabemos, de acuerdo, que genera o puede generar obesidad. Entonces, también es muy importante que cuides tu sueño para cuidar tu microbioma, que los intestinos estarán mucho más sanos, sobre todo tendrán su reloj interno bien controlado y te será mucho más sencillo, de acuerdo, apostar por el adelgazamiento. Fíjate que esto no adelgaza porque sí, pero al menos funciona bien nuestro intestino y el hecho de que funcione bien hará que, sobre todo, cuando ingieras ciertos productos o ciertos alimentos, no tengas la sensación, de acuerdo, de hinchazón, de que estás todo el día saciado, porque al final este descontrol genera sobre todo que comamos más porque no nos sentimos saciados. El segundo tip tiene que ver con la cronodisrupción. Sí, esta palabreja que suena un poco extraño significa que el reloj interno, cuando se desajusta, generamos una disrupción. Oye, por ejemplo, que no dormimos las horas, como decíamos antes, que comemos mal y a destiempo, que además comemos en pequeñas cantidades o en muchas cantidades en tiempos que no tocan. Es importante seguir un poco la luz del día, es decir, qué está pasando cuando si yo, por ejemplo, me despierto, sé muy bien lo que tengo que hacer, tomarme mi desayuno, después tengo que comer en el mediodía y a partir de aquí, a media hora de la tarde, puedo empezar a cenar, dependiendo un poco del país en el que estés. Si no lo hacemos de esta manera, se genera esta disrupción que hace que al final cambien todas las partes del organismo, como por ejemplo la presión arterial, podría cambiar también el sistema respiratorio o incluso algunas hormonas que tenemos en el cuerpo. Todo esto, si no lo gestionamos bien, al final puede afectar a la obesidad. No es que haya una relación directa, pero sí que ha habido muchos estudios en los cuales dicen que cuando tienes una alta cronodisrupción, es decir, que tus relojes internos están muy desajustados, puede generar una cierta obesidad en algunos de tus hábitos. El tercer tip es como los niños, y es que al final les organizamos las comidas de forma semanal o incluso mensual. Oye, pues haz lo mismo, porque es interesante tenerlo muy claro a la hora de comer. ¿Cuántas veces cuando estás hambriento y sobre todo cuando tienes poca energía, al final terminas yendo a la nevera y vas a buscar cosas que seguramente no serían las más apropiadas? Fíjate que al final nuestro organismo, cuando lleva mucho tiempo sin comer y además está pensando deseosamente en comida, tiende un poco a nutrirse de cosas muy grasientas, cosas muy grasosas que hace que evidentemente pues esto nos genere una cierta obesidad. Si además este patrón lo repetimos muy habitualmente y no tenemos realmente un organigrama a la hora de gestionar nuestra comida, pues al final no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que comprar. Vamos al día. E ir al día tiene sus consecuencias, en este caso negativas. Así que ya lo sabes, muy sencillo. Intenta programar esas comidas y sobre todo también cuáles son los ingredientes que debes comprar. Sí, porque cuando programas las comidas, automáticamente sabes muy bien qué es lo que tienes que comprar. Entonces, cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda online o el sitio que vayas, pues sabes perfectamente lo que hay que adquirir. Ya no adquieres ciertas cosas porque no están en el menú. Esto no significa, de acuerdo, que después puedas hacerte un pequeño caprichito, faltaría más. Pero como mínimo, de acuerdo, ya intentarás evitarlo a toda costa porque tu objetivo es cumplir la programación del menú que has puesto en tu agenda. El cuarto tip es ojo con las tareas pendientes, y es que aunque parezca que no haya conexión entre las tareas pendientes y el tema de ganar peso o no, fíjate que tiene mucha relación. Las tareas pendientes al final son cosas que tenemos todavía por hacer y nuestro cerebro al final les gusta dar vueltas sobre estas cosas. Oye, tengo que terminar eso, tengo este proyecto en marcha, tengo que contestar ese correo, tengo que contestar ese mensaje de Instagram. Al final todos estos mensajes que tú ya conoces lo que provocan, de acuerdo, es que estés pensando en ello y generan pensamientos en bucle. Esto gasta muchísima energía. Al final
final pensar en estas cosas que están pendientes gasta mucha energía mental y esta energía mental necesita ser suplida de acuerdo por una alimentación, por un alimento. Como gastas energía, necesitas comer para cubrirla. Entonces ahí es cuando tiendes a comer más de la cuenta, a ir, por ejemplo, lo que hacíamos antes, a la nevera, cogerte un sándwich o alguna cosa más grasienta, como decíamos, y al final esto termina siendo un problema, de acuerdo, para tu propia dieta. Así que intenta no acumular tareas y lo más importante, ¿de acuerdo? Tenlas todas anotadas, no aquí solo en tu mente, porque si están aquí en tu mente ya tenemos un problema serio de productividad y el gran problema, ¿de acuerdo? Es que esto nos generará, digamos, un descontrol mental que hará que tengamos más hambre. Así que las tareas pendientes generan más hambre y al final cuando tienes hambre, aquí ya dependerá de ti, del tipo de alimentación que comas. El quinto tip tiene que ver en comer de forma consciente. Sí, porque muchas veces ya sabes que comes a destajo, tienes hambre y automáticamente te lo comes todo sin pensar y ni siquiera le dedicas un segundo a degustar lo que estás comiendo. Pues bien, hoy en día sabemos que existe una hormona que se llama grelina, que es un poco la hormona del hambre, la hormona de la sensación de saciedad. Y es que esta hormona al final se activa cuando nosotros comemos. ¿Pero qué pasa? Que si comes muy rápido, esta hormona tardará un poco más en activarse y necesitaremos comer mucho más. Si en cambio comes de forma lenta, consciente, disfrutando de este alimento, al final lo que pasará es que la grelina se va a activar mucho más rápido y la sensación de saciedad también saldrá mucho más rápido. Por lo tanto, las personas que comen mucho más lento tienden a saciarse antes y así que no necesitan tanta comida. Las personas que comen rápido, y seguramente ya te ha pasado, al final lo que pasa es que quieres comer más porque no tienes la sensación de saciedad. Pruébalo y a partir de aquí me dices, ¿de acuerdo? Muy importante este punto, comer de forma consciente. Tip número 6. Gestiona bien tu energía mental. Ya lo sabes, siempre lo decimos, y es que la energía mental es clave, ¿de acuerdo?, para entender también mejor tu organismo. Y es que las personas tenemos los cronotipos, es decir, que hay ciertas horas del día donde rendimos mucho más. Al final de productividad esto es clave y también tiene mucho que ver con la alimentación. Tienes que sobre todo vigilar esas franjas donde tienes la energía más baja, porque cuando tienes energía baja tiendes a comer más. Así que sobre todo, especialmente si eres más de mañanas, y por las tardes ves que te baja la energía, intenta buscar de acuerdo una alimentación consciente y saludable para esas horas, sobre todo si quieres picar algo. Y también es verdad, de acuerdo, que al final, si no cumplimos las tareas por la mañana que nos habíamos propuesto, por la tarde tendremos a sentirnos más culpables por no haberlo conseguido. Y eso generará, de acuerdo, que tendamos a comer más porque gastamos más energía a la hora de tener pensamientos en bucle. Sí que lo sabes, la energía mental no es ninguna broma, es algo bastante serio y está muy relacionado, de acuerdo, con nuestra alimentación. Si está mal gestionada, al final gastarás mucha más energía en tomar decisiones y eso buscará, de acuerdo, que tu organismo tenga ganas de comer más. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Gestiona bien tu energía mental. Tip número 7. Purga tu cuerpo con ayunos. Pero no te voy a comentar ayunos muy extraños, te voy a comentar ayunos que prácticamente ya estamos haciendo. Los ayunos recomendados son los de 12 horas. 12 horas al final es lo que se produce cuando te vas a dormir y cuando te levantas. Fíjate que al final dormimos 7-8 horas y la idea sobre todo es que cenaras aproximadamente entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir. Y lo mismo pasaría con el desayuno, que esperaras un poquito más antes de empezar a comer. En vez de comer, por ejemplo, a primerísima hora del día, pues te esperarás 2 o 3 horas y así ya cumpliríamos de acuerdo a este plazo de 12 horas. Al final, con esta purga, lo que hacemos también es eliminar toxinas de las células, es una forma también de hacer un reset en nuestro cuerpo, es una forma también de que cuando empieces con hambre de verdad y que no vayas acumulando alimentos de acuerdo de un día para el otro. La purga es esencial, de acuerdo, y es una cosa que hacemos de forma automática cuando dormimos, pero si puedes prolongar un poquito más tanto la cena como el desayuno, la verdad es que tendrás grandes beneficios a nivel de tu organismo. Tip número 8, importantísimo, programa bien tu desayuno. Sí, sé que lo has escuchado muchísimas veces, el tema del desayuno es lo más importante, el desayuno es el rey de la fiesta. Vale, hasta aquí todo correcto, pero programar me refiero a que sea algo realmente contundente, que cuando empieces el día tengas toda la energía que necesitas. Además de eso, también es importante, de acuerdo, que planifiques bien los ingredientes y que los tengas en casa. Lo digo porque hay gente que quiere hacer grandes desayunos, pero al final se encuentra que por la mañana pues no tiene nada. Y hoy en día, de acuerdo, todavía a las 8 de la mañana cuesta mucho encontrar un sitio abierto como para ir a comprar. Así que ya lo sabes, prográmalo bien y come muchísimo, de acuerdo, por las mañanas. Cuando digo muchísimo, de acuerdo, ya lo sabes, siempre con límite, pero creo que es interesante hacerlo de esta manera para evitar el picoteo a lo largo del día. Si comemos mal en el desayuno, la tendencia será en arrastrar ese hambre durante toda la jornada laboral. Y eso hará, de acuerdo, que comamos más entre horas, que piquemos comida más grasienta y que, por supuesto, esto no nos ayude para nada a adelgazar.
Pues ya lo estás viendo, al final la productividad personal también te acerca a adelgazar más. Fíjate que al final hablamos de hábitos y es muy importante conocer al cuerpo para realmente implementarlos. Además, en este caso, de acuerdo, estamos hablando siempre de hábitos de productividad personal, no tanto de nutrición. Yo en mi caso, de acuerdo, no soy nutricionista, aunque me encanta mucho este tema, pero fíjate que al final no te puedo asesorar sobre esto, de qué tipo de alimentación, qué deberías comer. Hablamos de hábitos y es que al final uno de los hábitos que más cuesta de cambiar es la alimentación. Las personas de acuerdo que comen mal o que simplemente tienen malos hábitos, al final para cambiar necesitan mucho tiempo y esfuerzo, igual que pasa con las personas que no duermen bien. Cambiar estos dos hábitos realmente es un sinónimo de sabiduría y saber controlar muy bien tu cuerpo. Entonces, el resto de los hábitos será mucho más fácil de cambiar. Dicho esto, ya lo sabes, me encantará también escucharte. Oye, ¿cómo lo haces para perder peso, adelgazar? ¿Tienes algún truco, alguna cosa realmente que quisieras compartir? Siempre desde la perspectiva de la productividad personal, aunque si quieres añadir algo a nivel de alimentación, pues adelante, claro, siéntete libre y algún día también hablaremos de qué es lo que como yo, ¿de acuerdo? Para estar al 100% todos los días. Dicho esto, ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho. Chao.